Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo soy Santiago Satrústegui, que soy presidente de Avante, y muy brevemente quería dar la bienvenida a este ciclo, a la Huerta Grande y a los ponentes de hoy. Estamos encantados de poder hacer esto con la Huerta Grande. El título de hoy es Pensar en español y el título del ciclo es El español como lengua de pensamiento. Que una empresa financiera haga estas cosas es algo que normalmente pues, se tiene que explicar. Los que nos conocéis de hace mucho tiempo sabéis que para nosotros nuestro trabajo consiste en ayudar a las personas a tomar decisiones. Evidentemente, el invertir el dinero es una decisión importante, pero es una decisión importante dentro de un contexto más importante todavía, que son las decisiones que tomamos respecto a nuestra vida y a nuestro proyecto vital. Entonces, nos parece muy importante que las personas que trabajan con nosotros pues, tengan no solamente información de los mercados, información financiera, sino herramientas o ayuda en cuanto a entender cómo funciona el mundo y cómo nos tenemos que enfrentar a la incertidumbre que nos rodea y prácticamente nos paraliza todos los días. Esto, ellos lo saben mucho mejor, se produce porque el conocimiento, durante todos estos años de desarrollo del conocimiento, no nos ha liberado de ninguna duda respecto al futuro y por eso nosotros creemos que aparte de la ciencia, que es muy importante, pues las humanidades siempre tienen un lugar importante en nuestra relación con el mundo. Y por eso este ciclo que vamos a empezar hoy y que vamos a inaugurar, pues nos parece tan importante porque es una forma más de ver cómo somos capaces de enfrentarnos a ese día a día y a ese mundo que es cada vez más complejo incluso de entender. Y lógicamente hacerlo en español pues es la herramienta que tenemos, es de lo que estamos hechos, cómo estamos conformados y además yo creo que si ayudamos entre todos a potenciar algo, a mover algo o favorecer esta gran lengua que compartimos con tantos millones de personas, pues eso es importantísimo. Y nada más, le voy a pasar a Filipín el micrófono. Ella es la gran creadora de todo esto. Decíamos a mediodía que es la madre, que lo importante es ser madre de las cosas y es la madre de este ciclo. Y un aplauso muy fuerte para ella. Me han quitado el palito y tendré que pasar página con una mano. Soy mujer y puedo. Buenas tardes. Soy Filipín González Camino, directora editorial de La Huerta Grande. Hace unos meses entré por esa puerta a este magnífico edificio con una idea y con una sola cosa en el brazo, bajo el brazo. Un catálogo de libros y de autores. No venía a ciegas. Conocía el trabajo que está llevando a cabo Avante para aportar otro valor a la gestión y al asesoramiento de sus clientes que el puramente financiero, como nos acaba de explicar Santiago Satrústegui. Así que no fue difícil explicarles mi idea. Confiaron en el proyecto que les propuse porque sobre todo confiaron, o más bien confían, en lo que hoy nos trae aquí, el conocimiento, el saber y en la necesidad de difundirlo. Y además valoran algo que va camino de parecer caduco, pero que seguiré defendiendo hasta que la evidencia me silencie, en la importancia de los libros como transmisores de ese conocimiento. Dicen que la cultura se lleva mal con las finanzas y les aseguro que es cierto porque a la cultura rara vez le salen los números. Pero a veces es muy conveniente luchar también contra esos categóricos dicen. Y tan cierto como que estamos reunidos aquí esta tarde, es que a veces a la cultura le salen los números gracias a las finanzas. El patrocinio que nos brinda hoy Avante es la prueba de que las colaboraciones entre sectores que parecen tener poco que ver o que nos empeñamos en que tengan poco que ver por culpa de esos categóricos dicen, son posibles y además son buenas y son necesarias. Así que quiero agradecer, y antes que a nadie, y lo hago en nombre del equipo de La Huerta Grande y en el nombre de la librería Los Editores, del equipo de los editores, a Santiago Satrústegui, presidente de Avante, a su directora general, Gadea de la Viuda,
a Beatriz Zabala, a Arantxa Garmendia y al resto del equipo. Gracias. Es un placer trabajar con vosotros en todos los sentidos. Para que estos encuentros tuvieran sentido, además, no podíamos conformarnos con debatir con el español de aquí, con el que se habla en España. Había que buscar, y ese es el empeño de la colección de ensayos, había que buscar a esos pensadores que viven y que piensan en español por el mundo entero. Y Abante no ha dudado, lo ha comprendido muy bien y no ha dudado en traer hasta aquí a los autores, ya sea desde Valladolid, como el maestro Joaquín Díaz, el subconsciente. No es mala la comparación, ¿eh? No. De Úbeda, como el profesor José Luis Villacañas, o de México, como el joven escritor Jorge Comensal. Y pasarán por aquí otros, procedentes de León, de Santander, pero también de México, de Colombia o de África, allí donde se hable en español. Es sin duda un proyecto ambicioso, ambición entendida al modo unamuniano cuando predicaba ambición y no codicia. Debo agradecer, cómo no, a los autores por haber aceptado nuestra invitación. Para muchos, como he dicho, a supuesto supondrá cruzar océanos, muchos kilómetros, para sentarse en ese estrado. No es simple tampoco el reto que les hemos lanzado. Ponerse a pensar no qué piensan, sino cómo piensan. Y si en ese estar pensando, que piensen si su lengua, el español, determina su pensamiento. Un pequeño y fabuloso galimatías, creo yo. Para el crítico y ensayista George Steiner, y esto está en el prefacio del Lenguaje y Silencio en la edición del 66 de Nueva York, para que los filólogos que hay por aquí no me lo echen en cara luego, que cito sin decir la fuente, el lenguaje es el misterio que define al hombre. En este, su identidad y su presencia histórica se hacen explícitas de manera única. La pregunta es, ¿podemos decir lo mismo no ya del lenguaje, pero también de la lengua materna? Doy las gracias también a Carlos García Gual, que aceptó sin dudar nuestra invitación para moderar esta primera mesa. Su vasto conocimiento de la historia del pensamiento, de nuestra lengua y de las lenguas clásicas es el contrapunto ideal para introducirnos en esta disertación tan contemporánea. Y por fin, quiero agradecerles a todos ustedes su presencia aquí esta tarde. No es común llenar sitios tan grandes con asuntos de la cabeza y de letras. Así que estoy muy contenta, muy contenta, y espero que ustedes también lo estén al término de la charla de hoy y ojalá quieran regresar a las siguientes. Cedo la palabra a Carlos García Gual. Gracias. Bueno, muchas gracias a los organizadores de estas charlas, a Santiago Satrústegui y a Filipín por estas palabras y por esta organización de estas jornadas. Se trata de hablar sobre el español como lengua del pensamiento, de la literatura y de la cultura. Yo simplemente diré cuatro palabras para introducir el acto y luego pasaré la palabra a los tres conferenciantes de hoy. Como verán ustedes, tenemos la suerte de que sean personas muy interesantes y muy distintas en sus orientaciones. Por una parte, el profesor Villacañas, que es catedrático de Historia de la Filosofía Antigua y ha escrito muchos libros sobre el pensamiento actual, de la sociedad actual, etcétera, etcétera. Joaquín Díaz, maestro en evocar el folclore español, los poemas de la antigua Castilla, en fin, autor que yo conozco de hace muchos años y del que tengo discos en vinilo muy antiguo. Y luego, por otra parte, Jorge Comensal, que ha venido desde México y que es un autor joven, muy literario, como ustedes verán. Los tres han publicado libros en la colección esta de la Huerta Grande. El profesor Villacañas ha publicado 2 y los otros han publicado 1, cada uno muy distinto del otro. Pero en fin, unas palabras de presentación. Hay que decir que para este tema de pensar en español, se me ocurre evocar un libro de reciente lectura de una helenista francesa, Barbara Cassin, que se titula Éloge de la traducción,
elogio de la traducción, y que tiene un libro más importante llamado Diccionario de los Intraducibles. Esta filósofa helenista insiste en la idea de que no se piensa en abstracto, sino que se piensa utilizando siempre una lengua concreta. Es decir, se piensa con palabras de un determinado idioma y se expresa mediante las estructuras sintácticas, etcétera, de ese idioma. Por eso ella hace un ataque muy fuerte contra eso que se llama el Globish, que es ese inglés internacional que sirve para el comercio y la comunicación, pero que no sirve para el pensamiento. El pensamiento utiliza, para referirse al mundo espiritual, palabras que muchas veces son intraducibles, como muestra ella en este gran diccionario, como puede ser, por ejemplo, la palabra inglesa mind o la francesa esprit, o tantas otras palabras españolas como talante, etcétera, etcétera, ¿no? Pensamos en palabras. Estas palabras son las de nuestra lengua materna, generalmente, y esta lengua materna está ligada a una tradición y a una familia lingüística determinada. En todo caso, nosotros hablamos una lengua indoeuropea que viene del latín, un latín estropeado y enriquecido por siglos de tratamiento vulgar, y ese es nuestro mundo. Nuestro mundo intelectual está formado por palabras, es decir, hay diccionarios como ustedes saben, mecánicos de traducción, pero eso sirve solo para los objetos materiales. Para el mundo de la cultura, para el mundo del espíritu, no sirven, porque hay muchas palabras que son propias de una determinada lengua. La tradición española, por otra parte, es una tradición enormemente rica, no solo en el tiempo, en ese tiempo que viene de los siglos en que se dejó de hablar el latín y se pasó al castellano, sino también que ha tenido una enorme expansión en el mundo americano, en el mundo, digamos, conquistado y de alguna manera literariamente fundado por la lengua española. De todo esto es de lo que se va a hablar aquí desde diferentes perspectivas. Pero insisto en la importancia que tiene recalcar eso. Pensamos en una determinada lengua, expresamos nuestro pensamiento con unas palabras troqueladas en esa lengua, y está claro que es muy importante conocer otras. Es muy importante la traducción, pero la traducción nunca es perfecta. La traducción nos sirve para ver cómo el campo del espíritu supera también esas limitaciones de cada lengua. En fin, voy a presentar, quizá no haga falta que presente a los tres conferenciantes porque ya tienen ustedes en el programa más o menos trazadas sus líneas fundamentales, y les voy a dar la palabra en el mismo orden que están en el programa, empezando por el profesor Villacañas, al que ahora mismo le cedo la palabra. Como les digo, es filósofo, historiador de la filosofía, excelente conocedor del panorama intelectual actual, y los dos libros que tienen publicados en la Huerta Grande, libros recientes, son de título ya muy atractivo: Freud, lector del Quijote, y Populismo. José Luis, tienes la palabra. Gracias, muy amable. Gracias, por supuesto, a Santiago Satrústegui y a Filipín González Camino por la amable invitación. Y, desde luego, debo decir que la estructura de la colección de la Huerta Grande de ensayo, de la Huerta Grande, es posiblemente un realizativo, una realización más persuasiva del tema en el que estamos esta tarde, de lo que yo pueda argumentar acá. En realidad, conviene decir, esto es muy grande, es imposible. Dicen que el ser humano es el animal que tiene una espalda muy ancha, y no hay manera, ¿no?, de abarcar todo el arco del horizonte. En realidad, esta pregunta, ¿qué significa pensar en español?, es una pregunta específicamente española. Nadie en inglés se pregunta qué significa pensar en inglés, nadie en francés se pregunta qué significa pensar en francés, ¿no? Nosotros, en español, canalizamos una especie de duda que debemos identificar
acerca de si tanto el idioma está dotado de versatilidad, de flexibilidad, de capacidad de articulación para pensar, como que nosotros como tradición, como pueblo, como cultura, estamos en condiciones de decir una palabra significativa respecto de las grandes temáticas mundiales, ¿no? Y el índice mismo de esta palabra ya nos indica que hay algo que los españoles tenemos que superar, ¿no? De entrada. Algo que nos permita dejar atrás esta pregunta. Hoy, cuando los biólogos casi están en condiciones de decirnos que los primates superiores pues, pueden articular sentimientos, voluntad, representación y comunicación, sería una verdadera prueba de masoquismo decir que el español no está en condiciones de ser una lengua del pensamiento, ¿no? Y por lo tanto, lo que tenemos que preguntarnos es qué nos hace sentirnos en esa duda, qué nos hace habitar esa duda, ¿por qué? En realidad, yo creo que si fuéramos un poco superficiales, diríamos que esta es una pregunta y una cuestión que prácticamente todos nosotros ha tenido en alguna vez, pero que jamás ninguno de nuestros gobernantes ha hecho explícita nunca. Esto es, todos nos preguntamos qué significa pensar en español, excepto quizá aquellos que tienen como responsabilidad básica liderar un país, ¿no? Establecer un horizonte acerca de lo que debe ser ese país en el conjunto del mundo, ¿no? Y creo que esto es relevante, porque debemos identificar que en aquellas grandes culturas, aquello que reconocemos como grandes culturas, detrás hay decisiones de liderazgo y de política, decisiones muy importantes. Por ejemplo, por mucho que Estados Unidos no tenga una decisión acerca de una lengua oficial, jamás permitirá que el español sea un idioma universitario. Esto es una decisión política. Francia tiene una gran cultura, pero detrás de esa gran cultura hay una apuesta fundamental del Estado francés por su propia filosofía. Miren el programa del Instituto Francés aquí y verán cómo continuamente los autores franceses vienen a Madrid y vienen a Madrid a exponer sus libros. Y todas esas traducciones, la inmensa mayoría de ellas, están financiadas por el gobierno francés. Pregunten en nuestro ministerio dónde están las ayudas respecto de las traducciones de nuestras figuras o de nuestros pensadores. Hay decisiones, y hay decisiones que se toman y que permiten superar esa duda que nosotros tenemos. Porque esa duda que nosotros tenemos es una duda de autoconvicción, una duda de creer en ti mismo, una duda de certeza de ti. Y eso es muy difícil conquistarlo desde la introspección, es muy difícil conquistarlo desde lo que tú pienses acerca de ti mismo. Esto se conquista desde decisiones que constituyen, que ofrecen, que producen algo que esas grandes culturas tienen. Es una palabra que no sabemos muy bien qué significa, pero como sucede con el diccionario de los intraducibles de Bárbara Cassini, en el que ha colaborado un amigo mío, Jacques Ledra, que fue el que hizo el prologuito al libro Populismo, esta cuestión, ¿no? de la autoconvicción, esta cuestión de la fortaleza, depende de una palabra que es muy difícil de entender y muy difícil de traducir, que se llama aura. El aura es aquello que tiene alguien que le hace portador de prestigio. Yo he visto a mis estudiantes escuchar a Badiou, por ejemplo, o a Rancière. Han entendido el 5%, pero han estado atentos como si les fuera el destino, en la última palabra de Rancière, porque tiene aura. El aura
es el prestigio. Y nosotros no sabemos hacer eso. No sabemos hacerlo. Somos un país demasiado extremo, ¿no? Demasiado extremo en la autocrítica y demasiado extremo en la autoafirmación, ¿no? No. Y el aura es algo que está en condiciones de reproducir nuestra figura por encima de nuestra figura, pero con equilibrio. El pensamiento español tiene todas las condiciones para ser una forma específica de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Tiene todas las condiciones. Tiene departamentos de filosofía inmensos, tiene facultades de filosofía poderosas. El mundo hispánico ahora conoce una unión de universidades iberoamericanas y vincula a la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Buenos Aires, la UNAM de México, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Solo con esas 5 universidades se estaría en condiciones de producir obras de calidad que dieran una manera de ver el mundo y de vivir el mundo para 500 millones de personas. Y no lo hacen. No lo hacen porque están mucho más pendientes de las fuentes de otros países que de elaborarse y elevarse a sí mismas a fuentes primarias. Somos demasiado poco activos y demasiado reactivos. Y esto es un problema de confianza en sí mismos, en nosotros mismos. Yo, para no agotar, debo decir que potencialmente tenemos todas las condiciones para dar ese salto, pero por algún maleficio quijotesco no estamos en condiciones de darlo. Lo que tenemos son experiencias plurales, dispersas. Nosotros mismos, en la Complutense, tenemos una colección que se llama Euroamericana, porque consideramos que Euroamericana define las tierras de una conversación. No hablamos, fijaos, no hablamos de iberoamericano, hispanoamericano, no, hablamos de euroamericano, porque, en cierto modo, creemos que la conversación real se da en ese entorno. Y nuestra experiencia es que en esa colección pueden escribir en español, muy importante, profesores de América del Norte, que hay muchos, profesores de América del Sur, profesores de Europa, profesores de España, obviamente. Ahí tenemos una serie de jóvenes de todos los países. Imitamos un poco lo que hace Filipín en la Huerta Grande, en otro contexto de publicaciones científicas. Reconocemos a los profesores, a los colegas de toda América. Intentamos, en cierto modo, generar un futuro de colegiatura construido sobre la base de un diálogo. Pero andamos huérfanos. Hacemos eso, otros hacen otras cosas. Cada una de esas iniciativas tiene éxito y responde. Pero no hay ningún plan director. En buena medida ese es el estado, ¿no? El estado de nuestro país. Nosotros estamos hablando de generar un colegio en el que los diferentes pensadores de toda Euroamérica estén en condiciones de hablar en español, aunque sean americanos, aunque sean ingleses, porque ellos tienen en sus universidades estudiantes españoles, estudiantes hispanos, estudiantes mexicanos, estudiantes de todos los países, que estén en condiciones de, como académicos norteamericanos, hablar aquí en español. Hacemos exactamente esta cuestión, esta iniciativa, esta producción, pero sin embargo es una intervención que queda siempre en el ámbito de la experiencia particular.
nunca se da el salto a un programa. Y mientras nosotros hacemos eso, intentando dar lo mejor de nosotros mismos, ustedes saben que están implicados nuestros líderes políticos. En ver si uno ha hecho un máster, si no lo ha hecho, si su tesis es de una manera o es de la otra. Esta es la tragedia de este país. Que tenemos un Estado Mayor muy difícil. Tenemos un enorme ejército de mandos intermedios, pero nuestro Estado Mayor no funciona. Y este problema es un problema de Estado Mayor, no es un problema de iniciativas, de guerra de guerrillas. Yo les traigo una noticia de guerra de guerrillas, pero no tenemos una política sobre esto. Acabo. La modernidad es una forma de mirar. Es una forma de mirar, no es otra cosa. Una forma de mirar compleja, doble. Es una forma de ver y de ser muy consciente de cómo eres visto. La cultura española es muy buena viendo, ir al Prado. Vemos muy bien, pero no nos vemos a nosotros mismos muy bien. Y es preciso unir las dos ópticas, estar en condiciones de contar en español qué vemos del mundo y estar en condiciones de contar en español cómo nos vemos. Y el prestigio, el aura, depende mucho más de que seamos capaces de contar cómo nos vemos, de contar cómo vemos el mundo. Porque cuando uno se autopresenta, es cuando obtiene realmente ese elemento llamativo que le hace al otro ser interesante. Nosotros nos autopercibimos mal. Como he dicho antes, somos hipercríticos y para compensar esa hipercrítica somos hiperautoafirmativos. Y ese es un problema para nuestra conversación mundial, para ser reconocido en nuestra conversación mundial. Y en ese sentido tenemos que todavía recorrer un largo camino. Posiblemente tengamos que seguir recorriéndolo solos, pero posiblemente nunca estaremos del todo solos. Gracias. Bueno, voy a dar la palabra ahora a Joaquín Díaz. Yo conozco a Joaquín Díaz de hace muchos años, sobre todo por los discos y por haberle oído en varias ocasiones. Alguna vez hemos coincidido en algún pueblo de Castilla, ¿verdad? Hablando del folclore y eso. Y bueno, me resulta muy emotivo tenerle hoy aquí. Yo siempre he admirado esa obra de recoger las palabras del pueblo y de la tradición, las músicas, los instrumentos musicales. Él tiene un museo de folclore castellano en Urueña y bueno, ha sido una dedicación de muchos años por la que ha obtenido varios premios y tal, pero que surge de una profunda convicción en lo importante que es una tradición que sale del pueblo, pero que se enriquece también con muchos matices culturales, poéticos, etcétera, a lo largo de los siglos. No sé cómo se llama tu libro, Joaquín, de la colección. Es un libro más bien emotivo, de recuerdos, de estos, escrito con ese estilo suyo tan personal. Yo diría un estilo como sincero, de recuerdos, en fin, que recoge aspectos de toda una vida. Bueno, Joaquín, te dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera continuar, mejor dicho, con ese recuerdo personal, porque en efecto me pasé muchos años, los 30 primeros años de mi vida, recorriendo el mundo, cantando en español las canciones que había aprendido primero de mis padres y luego de muchas personas que tuvieron a bien comunicarme esas canciones. En un momento dado dejé de cantar en público, por una serie de razones que tampoco vienen aquí a cuento, pero
dediqué mi atención a recoger todos esos materiales que a mi juicio estaban todavía en la memoria de muchas personas que se habían dedicado además prácticamente toda su vida a primero recogerlas y después conservarlas, memorizarlas y transmitirlas finalmente a otras generaciones, ¿no? Esa época fue muy interesante, desde mi punto de vista, la época más rica de mi vida, porque aprendí a conocer a esas personas, aprendí a conocer su manera de pensar, su manera de recibir esa tradición, sin llamarlo tradición, y comunicarla de una forma natural a sus descendientes. Y los últimos 30 años de mi vida, pues después de conocer un pueblo que has mencionado, Carlos, que se llama Urueña, pues los he dedicado a, digamos, a resumir todo lo que creía haber aprendido en esos años anteriores. Curiosamente, el primer año y medio de vida en el pueblo de Urueña lo pasé sentado en lo que llaman la puerta de la villa, mirando al horizonte, porque fue un año y medio de obras de la casa del siglo XVIII donde iba a vivir y donde iba a poner el museo y ese centro de estudios que yo añoraba tanto y que pensaba que era tan necesario porque no lo había encontrado precisamente en mis años universitarios, donde por más que buscaba, pues no encontraba esos documentos sobre antropología, etnografía, etcétera, que en la universidad no existían ni se daban. Bueno, entonces ese año y medio que me pasé sentado mirando al horizonte, tuve la compañía de unos personajes interesantísimos, gente por encima de los 70 años, que me enseñaron a mirar el paisaje, para empezar. Supe de una manera práctica que cada pedazo de tierra que miraba tenía un nombre. Era lo que se llamaban los pagos. Los pagos. Esos pagos se habían denominado de una forma porque alguien pensaba que tenían unas características y servían como el lenguaje de las campanas para que esas personas se conocieran que uno de ellos podía sembrar en aquel pago que se llamaba de tal manera, si era un pastor podía pasar por allí o cerca por una senda que también tenía un nombre, todos los terrenos, todas las sendas, todos los arroyos, todo tiene un nombre, todo tiene un nombre. Entonces aprendí ese lenguaje que era un lenguaje local, pero al mismo tiempo era universal, porque me servía para estudiar un poco lo que yo he llamado la mentalidad de la gente. No el pensamiento, sino la mentalidad. La mentalidad era todo aquello que esas personas habían recibido de sus padres y de sus abuelos, por influencia directa y porque todos los días estaban hablando con ellos, pero además era cómo habían adaptado cada uno de ellos eso que recibían a su propia vida. Descubrí, por ejemplo, que la cultura, es decir, el cultivo de uno mismo y de su pensamiento, tenía en esas personas una relación intensísima con la vida propia. Mucho más que yo me daba cuenta de que mi vida no estaba unida a una cultura profunda, sino que estaba unida a una cultura superficial, que yo había recibido en el colegio, en la universidad, andando por ahí, etcétera, ¿no? Pero la cultura verdadera, que era la que yo veía en esas personas, estaba en esos lugares que habían frecuentado, en esas oraciones que habían rezado, que por cierto eran únicas, porque ellos pensaban de la misma manera que cuando te cantaban una canción y decían esto es así, lo que ha dicho usted no es así. Es decir, que siempre te decían que la versión suya era la mejor y la única, en fin.
Entonces, todas esas cosas tan personales, sin embargo, a mí me daba la impresión de que eran universales, de que me permitían descubrir al individuo en toda su dimensión, ¿no? Me pasé 1 año y medio estupendo viendo cómo crecían las hierbas, cómo se transformaba un camino, cómo pasaba el pastor fulanito de tal con su mote correspondiente, lógicamente, pues es más fácil recordarlo por el mote que por el nombre, cómo las ovejas, por ejemplo, aprendí que durante siglos el número de ovejas estaba relacionado con el número de hectáreas que tuviera un término. No podía haber más ovejas que las hectáreas del término. Si el término tenía 3.500 hectáreas, por ejemplo, pues tenían que ser como mucho 3.500 ovejas, ¿no? Cosas curiosas de esas que a mí, desde luego, me dieron la vida, me dieron otra forma de pensar y de contemplar cómo se formaban, por ejemplo, los repertorios de las personas. Cuando yo iba en los años anteriores a los pueblos a preguntar dónde estaba la persona, la cantora, por ejemplo, de la iglesia, ¿no? O quién sabía cantar romances, o quién sabía contar cuentos, o quién sabía leyendas, etcétera, casi siempre yo descubría una parte de esa personalidad. Yo me entrevistaba con esa persona 5 o 6 horas y al final de esas 5 o 6 horas pues veía efectivamente cómo pensaba, pero también qué era lo que a él le había interesado, que precisamente era la clave para descubrir su propio repertorio. ¿Por qué a una persona le interesaba el romance del conde Olinos y no otro romance, de otro conde o de otro marqués o de otra? Bueno, pues justamente porque descubrías en esas personas una adición, por ejemplo, a los temas familiares, pero también una especial predilección por temas que tuvieran que ver con la relación entre hombre y mujer o entre hijo y suegra, o posible hijo y suegra, como es el caso del romance del conde Olinos, que al fin y al cabo es un tema de suegra y de yerno. La suegra le manda matar. No consumado, pero... Sí, sí. Y es un tema precioso que siempre interesa porque los jóvenes que mueren se transforman. Se transforman. Hay una transformación, primero en animales, después en minerales, después terminan siendo una ermita donde va a rezar la madre de ella, a pedir perdón por lo que tal y no le quieren dar el perdón. En fin, a mí me llamaba la atención sobre todo porque estudiando la obra de Menéndez Pidal, siempre recuerdo que este romance lo titulaba él Amor más poderoso que la muerte, que es efectivamente así, el amor que se sobrepone a todo, incluyendo a la muerte, ¿no? Y por cierto, el otro día que estuvo por allí dibujando el director de la Academia de San Fernando, Fernando Terán, que es muy buen dibujante, ha estado haciendo unos dibujos preciosos en Urueña, me decía, fíjate, cuando tú cantabas esos discos de vinilo que tienes, guárdalos porque el vinilo vuelve otra vez. Sí, sí. Dice, cuando cantabas, Jimena nos decía siempre, este chico tiene que ser del Instituto Escuela, decía ella, porque tiene ese aura que tenían los del Instituto Escuela, y yo no era del Instituto Escuela, pero bueno, ¿por qué no? Me hubiera encantado además serlo. Y, como decía, el estudiar en Menéndez Pidal esa visión tan certera de que los romances eran la vida y la vida estaba unida a las personas, y por eso descubría yo de pronto que las personas tienen un repertorio propio, porque muchas veces incluso se lo dice la madre, es la madre o la abuela o una vecina la que le transmite, y ese es un tema muy bonito para estudiar, porque las mujeres se han encargado siempre de transmitir el conocimiento en la casa, en la casa. Bueno, yo creo que me he pasado, pero he contado mi vida en 3 minutos. Bueno. Las notas personales.
el micrófono, el micrófono. Es igual. No, decía que Joaquín tiene esa magia de la Castilla antigua en la evocación de temas y palabras. Y ahora voy a dar la palabra a Jorge Comensal, que como se ve es el más joven de los aquí sentados, ¿no? Pertenece a una generación bastante reciente, viene de México, ha publicado en La Huerta Grande un libro que a mí me parece enormemente atractivo por su estilo ágil y por sus evocaciones, que se llama Yonki de las letras. Fue un acierto poner la palabra yonki, por cierto, y que refleja un poco su manera de ser y de afrontar la vida. Ahora creo que tiene una novela en prensa, pero es también un representante un poco de la intelectualidad mexicana. Yo tengo un gran aprecio por el mundo mexicano de la intelectualidad, tanto este mundo de los jóvenes, que es un mundo inquieto, y por ese manejo que tienen de la lengua española, que cobra allí una especie de frescura o riqueza especial, ¿no? Yo tengo muchos amigos mexicanos muy antiguos, como Miguel León Portilla o Homero Arígnis, que son grandes escritores, y creo que entre los jóvenes seguirán manteniendo esa alta línea de manejo del español. Jorge. Gracias. Hola a todos, buenas tardes. Estoy muy agradecido con La Huerta Grande por haber publicado ese libro, por Avante, por invitarnos y por haberme traído hasta aquí. Y como verán, aparte de ser el más joven de la mesa, soy el único que no trae saco. Y yo planeaba traer saco. Lo supuse desde un principio y entonces empezaba a hacer mi maleta, decidí revisar cómo iba a ser el tiempo, la temperatura en Madrid y vi que iba a rondar los 30 grados centígrados. Dije, bueno, lo usaré solamente en la presentación. Pero después llegó un pensamiento que me preguntó, ¿vas a cruzar el océano Atlántico con saco para usarlo 1 hora nada más? Yo en principio le dije, pues sí, la ocasión lo amerita y demás. Pero algo de esa frase, océano Atlántico, que tan inmensa, tan profunda, de 2 esdrújulas, me disuadió de traerlo. Creo que fue justamente el hecho de haberlo pensado en español, en el Atlántico, que se me hizo tan grande que ameritaba no hacer eso de llevar un saco para usarlo 1 hora al otro lado del mundo. Y por eso estoy así, aunque con el aire acondicionado sí me hubiera servido un poco. Pero simplemente quería usar esta anécdota para volver a la idea de que pensar en español, pensar en una lengua en específica, puede tener efectos concretos, ¿no? La prosodia, la retórica, el peso, el sabor de las palabras propias, nos convence o nos disuade, como dije, de hacer muchas cosas. Y precisamente el pensar, como esa vocecilla que me preguntó, ¿vas a llevar el saco? Es un acto reflexivo, una forma de actuar sobre nosotros mismos, a diferencia de todo lo demás que hace el cerebro, que es decirle al corazón que lata y al tórax que se infle y desinfle y a las manos que tomen el vaso y demás. El cerebro al pensar lo que hace es moverse a sí mismo. Y para que tenga la oportunidad de hacer eso, requerimos volcarnos sobre nosotros mismos, renunciar a la exterioridad en cierta manera y actuar hacia adentro. Y como el más joven de esta mesa también, me parece urgente y preocupante pensar en cómo muchas circunstancias de la vida urbana moderna atentan contra la posibilidad de pensar. Antes del diálogo, antes de la acción en el mundo, necesitamos espacios para pensar y la soledad me parece un recurso necesarísimo para hacerlo. No me parece accidental, por ejemplo, que filósofos que han pensado de manera muy profunda se mantuvieran, por un lado, solteros, por otro lado, al margen de la vida pública y paseando muchas veces, como Nietzsche subiendo a la montaña, como Kant con su paseo de reloj, como Spinoza limando lentes, haciendo cosas que tienen una cadencia, que tienen un ritmo, que igual determina también el pensamiento y estando solos. Y ahora con los celulares, con las pantallas por todos lados, me parece que el pensamiento está amenazado por ese exceso de estímulos, por ese exceso de exterioridad, por esa
necesidad constante por las redes sociales de estar volcados hacia afuera, construyendo nuestra imagen y no nuestra vida interior. Entonces también lo pensé mucho cuando hablabas de la experiencia de esos hombres septuagenarios que te enseñaron a mirar el paisaje y que es una ocasión mirar el paisaje excelente para pensar y tomar decisiones. Siempre necesitamos pensar para decidir bien y para hacer cosas tan diversas como demostrar un teorema muy difícil o decidir dónde vamos a poner el refrigerador o si nos vamos a casar o divorciar o qué sé yo. O sea, todos necesitamos pensar para tomar decisiones y pareciera que con Google y con la inteligencia artificial también corremos el peligro de ceder el pensamiento a los algoritmos y a las máquinas y preguntarle todo a Google antes de preguntárnoslo a nosotros mismos. También puede empobrecernos. Últimamente he estado obsesionado con este tema de la mal llamada, para mí, inteligencia artificial, porque quisiera defender que hay algo específicamente humano en la inteligencia, pero lo que es cierto es que los robots ya saben hacer casi de todo, incluido escribir artículos. Ya hay programas que pescan información, datos y la mezclan y sacan artículos de divulgación o de información. O sea, incluso los escritores corremos aparentemente el riesgo de perder nuestro trabajo. Y si entonces cedemos la capacidad de pensar a las máquinas, ¿qué se perderá? Es una pregunta que abro, que quisiera, si hay chance un poco para el diálogo, incluso escuchar qué opinan sobre ella, porque si vamos a defender ante la automatización de todas las actividades humanas la necesidad del silencio, del espacio, del tiempo y del ocio, sobre todo para pensar, habrá que explicar por qué. Los niños, por ejemplo, ahora en las ciudades tienen actividades de sol a sol, van a la escuela, van a clase de karate, de natación, de estimulación temprana, tardía y demás. ¿A qué hora se aburren? ¿A qué hora se aburren para imaginar? ¿Qué es esa forma? Imaginar y la ensoñación es esa forma tal vez particularmente infantil del pensamiento. ¿Y a qué hora nos aburrimos nosotros si tenemos siempre el celular para ver qué ha pasado en Twitter o con el WhatsApp bombardeándonos los grupos y demás? ¿A qué hora vamos a pensar? Eso me preocupa y me preocupa que dejemos de hacerlo en español porque es una lengua que para mí resulta muy pausada. Es una lengua que para mí no lleva prisa. De entre las que he estudiado, ninguna la hablo bien, pero he estudiado varias. Es la que me parece que no se demora en exceso, como tal vez lo hace el alemán, que no se apresura como el chino o el inglés, que lleva su ritmo, que no lleva prisa y que tiene una elegancia y que por eso dije, bueno, voy a ir a platicar a Madrid, puedo ir solamente vestido con la elegancia del español y con una mochila más ligera. Entonces yo con eso quisiera abrir esta plática y que pensemos un poco qué tenemos todavía que aprender de esas tradiciones, de esos hombres, tanto en la vida privada, lo que en la vida privada necesitamos pensar y como en la vida pública, donde tampoco se piensa mucho. Bueno. Bueno, muchas gracias. Otra perspectiva, ¿verdad? Otros acentos. Yo no sé si tenemos tiempo para algunas preguntas. En 2 minutos cada uno puede, ¿no? Responder a estas preguntas sería una bonita manera de... Bueno. Bueno, aunque sean 5 cada uno, vamos a darles. Venga, pues si queréis, por el mismo orden que hemos estado hablando, José Luis, tienes la palabra. Sí, yo soy Géminis y miro las cosas como Géminis. Entonces, la mitad de la semana estoy buscando lo que sucede en Internet y la otra mitad me retiro a un lugar completamente solitario y entonces hago como San Agustín, ¿no? Entro en mí mismo y intento conocerme, ¿no? Digo esto no porque Géminis es una tortura, ser Géminis es una tortura, no solo para uno, ¿no? Sino también para
para su compañero o compañera, ¿no? Es una vida muy complicada. Pero el ser humano es un animal de compensaciones, ¿no? No hay nada unilateral en el ser humano, ¿no? Y necesita de todo, necesita de extroversión, necesita de introversión, necesita de aburrimiento, y necesita justo salir del aburrimiento, ¿no? Kant decía que la mejor manera de educar a un niño es dejarlo solo en una habitación o solo en la escuela y decirle, en las próximas media hora o una hora no puedes hacer nada. Solo fantasear, ¿no? Eso es así, ¿no? Ahora, justamente por eso, porque el ser humano es un animal de compensaciones, ¿no? Siempre se puede malograr, ¿no? Se puede desequilibrar y, por lo tanto, siempre puede estar en peligro, ¿no? En este caso, no podemos dejar de ser realidades externas, objetivas, naturales, materiales, y dejar de tratarnos como seres que somos objetivos, que pueden ser administrados, ¿no? Pero al mismo tiempo somos interioridades reflexivas y no podemos dejar de elaborarnos desde dentro a nosotros mismos. Lo que se juega en ese equilibrio, ciertamente, es si vamos hacia un mundo de cosas, un mundo donde los seres humanos sean cosas, o si vamos a un mundo donde los seres humanos sean libres. Esta es la única diferencia real, ¿no? Y yo, en este sentido, soy optimista en la medida en que el ser humano no puede ser totalmente administrado, no podría sobrevivir. En este sentido, este repertorio que tú dices, ¿no? Es lo que nos constituye, ciertamente, es lo que Freud llamaba la novela familiar del neurótico. Freud hizo estudios muy interesantes sobre el folclore, los cuentos, por ejemplo, y efectivamente vio cómo los cuentos, el folclore, las palabras en los cuentos y en el folclore determinan por toda la vida los afectos, las formas de pensar y la forma de reflexionar de los seres humanos. Y desde este punto de vista, es evidente que tenemos que reequilibrar muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que estar seguros de algo. Como dice Asterix, que el cielo se caiga con nuestra cabeza es algo que no pasará mañana. Que nos convirtamos solo en cosas administradas tampoco acontecerá mañana, ¿no? Gracias. Joaquín, ¿quieres decir algo? Se me ocurren muchas cosas, pero a mí me da, por ejemplo, mucha pena en vuelvo otra vez a mi pequeño lugar en el que vivo pero que al fin y al cabo me permite también viajar por los espacios siderales. Como chamán. Sí, con mucha facilidad además. Es curioso cómo vamos en los últimos años, además, yo he conocido todavía esa precisión en el lenguaje y en el pensamiento también de quienes tenían un pequeño repertorio de dichos populares, pero que sabían aplicar en el momento justo. Sabían explicar o relatar algo con una capacidad que convencía a aquellas personas a quienes se dirigían, ¿no? Esa es la belleza de los cuentos, ¿no? Que se repiten una y mil veces y se siguen creyendo. Yo me acuerdo del cuento de la asadura, por ejemplo, que a lo mejor alguien ha escuchado. Bueno, la asadura es una cosa terrible, cuando te dicen, pero ¿y cómo decían esas cosas a los niños? Pues sí, pues decían esas cosas a los niños, no pasaba nada. Bueno, la asadura es que un padre
tienen hambre y se van a comer la asadura de la madre que se ha muerto, ¿no? Entonces, la madre regresa por la noche y les mete miedo, claro. Dice, dadme mi asadura dura que me ha quitado de mi sepultura y tal. Bueno, entonces se va acercando paulatinamente a los causantes de aquel atropello y cuando la persona que lo está contando llega al final casi, entonces no me voy, porque decían, déjale, hijo, que ya seguirá y no sé qué, no me voy, que en el pasillo estoy. Entonces iba acercando, y ya cuando llegaba al último, el que tenía más miedo, que solía estar al lado de la persona que contaba, le agarraban de los pelos y decía, que tirándote de los pelos estoy. Era el culmen de una situación. Pero a los niños les encantaba que le volvieran otra vez a agarrar de los pelos. Es decir, que nos gusta repetir las cosas y muchas veces, en fin, los repertorios esos están llenos de pequeñas repeticiones, ¿no? Que son las que nos dan la vida y nos hacen ver cada momento como un momento distinto, aunque sea igual en el fondo, ¿eh? La pena para mí es que se está perdiendo la facultad de transmitir con un lenguaje directo y narrativo, ¿eh? Ahora mismo le pides a un niño que cuente una cosa y como no tenga una capacidad, estas capacidades que se aprendían desde pequeños, ¿eh? Había niños pequeños que con 4 años ya escuchaban todo, iban empapándose de esa forma de comunicar, de esa vis cómica o vis trágica que a veces era capaz de transmitir con un solo gesto, una cosa. Y entonces a mí me da muchísima pena que se estén perdiendo el lenguaje. Claro. Y mucho más todavía en el caso de los pequeños pueblos en los cuales había artesanos que tenían una cantidad de herramientas que sabían usar. Y eso no se transmitía por escrito, se transmitía verbalmente. Y como se está perdiendo, por un lado, la tradición oral, por otro, el interés por las artesanías y por otro, el interés por el lenguaje, pues nos estamos quedando espantosamente mal. Lo siento ser tan negativo, pero bueno. Bueno, paso la palabra a Jorge. No sé si quieres comentar algo en especial. Jorge es un buen ensayista, es sobre todo, como él dice, un yonki de la lectura, es un gran lector de literatura española clásica y también yo creo que de literatura española moderna. ¿Conoces bien la literatura española actual o lees más, digamos, lo tradicional? Creo que he leído más la tradicional que la... Por actual me refiero, pienso en los últimos 10 años, pero el siglo XX sí me ha gustado mucho. En fin, trato de leer de todo. Creo que ese es el problema del vicioso, que es un poco desordenado, poco compulsivo, poco sistemático. Y ahora pensaba que uno de los efectos positivos que tiene este vicio de leer es que justamente nos provee del lenguaje. Yo me acuerdo, y cuento en el ensayo de los yonkis de las letras, que mi primera novia en la escuela secundaria me reclamó un día que usaba yo palabras que ya no entendía. Y me cortó poco tiempo después, o sea, terminó la relación. Yo pensaba como una forma, como un gesto amoroso de despedida, regalarle un diccionario, pero ya no lo hice. En cualquier caso, este reclamo también me recordó cuando fue la primera versión del Gran Hermano en México, el Big Brother, este programa donde encerraban gente. Fueron las condiciones ideales para un experimento lingüístico porque tenían grabaciones de personas las 24 horas del día. Entonces una lingüista de la UNAM, un grupo de lingüistas sacaron el léxico de cada una de estas personas. ¿Cuál era todo su repertorio completo de palabras con el que se comunicaban? Y resultó ser de alrededor de 2,000 palabras por persona, que es lo que ya adquirió uno cerca de los 2 años de edad. Y lo grave de esto, por supuesto estas personas eran muy viciosas, promiscuas, y era un desastre, pero lo que menos podían hacer era conversar y reflexionar porque las palabras pues son el recurso para actuar sobre nosotros mismos también. Entonces por eso vale la pena leer y leer pacientemente con el diccionario al lado. A mí me resulta
Me da una mezcla de nostalgia y gracia ver cómo yo anotaba palabras atrás de las novelas y luego iba a buscar sus significados. Y era tedioso, era laborioso más que tedioso, pero creo que fue provechoso. Y por último, yo no pierdo ocasión de promover a Sor Juana Inés de la Cruz. Cualquier pretexto lo tomo para hablar de esa poeta mexicana, monja del siglo XVII, que realmente fue un genio de las letras y del pensamiento y que fue oprimida y combatida. En parte su confesor le escribe una carta disfrazado de monja y la invita a pensar más sobre los temas divinos y teológicos y menos sobre las ciencias humanas. Y ella toma esta carta como pretexto para hacer un poco su autobiografía intelectual y cuenta que alguna vez la madre superiora del convento de las Jerónimas, donde vivía como monja de clausura, le prohíbe el estudio por alguna falta de comportamiento y demás. Entonces le quita los libros. Pero ella dice, yo no dejé de leer cuando me quitó los libros. Yo leía mientras yo pensaba, y ella veía el leer como una forma del pensar. Yo seguía pensando mientras cocinaba, dice Aristóteles, le hubiera sacado mucho provecho si hubiera sabido cocinar. Yo leía las hormigas, leía los muros, en fin, siempre estaba pensando. Y la soledad para ella, el haberse salvado del matrimonio, fue ideal para hacer lo que más le gustaba, que era pensar. Por eso le dediqué tanto a ella en el libro y simplemente los invito a leer a Sor Juana. Listo. Bueno. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Yo creo que esta diversidad de perspectivas nos ha abierto un montón de sugerencias y creo que vale la pena seguir reflexionando un poco sobre algunas de las cosas que aquí se han dicho. Bueno, enhorabuena y muchas gracias. Gracias.